Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos en nombre de todos los que componemos el espacio a los conversatorios de Frente Grande General San Martín. ¿Se escucha bien, no? ¿Se me escucha? A ver, esperen, volvemos. A ver. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos en nombre de todos los que componemos el espacio a los conversatorios del Frente Grande General San Martín. Mi nombre es Patricia Calveira, soy la presidenta del Frente Grande acá a nivel local. Hoy hablaremos de ciberbullying y grooming. En el día de ayer tuvo media sanción en el Senado la ley nacional al respecto. Esto nos da una idea de la preocupación y ocupación que demanda este tema. En esta oportunidad lo abordan por el profesor Pablo Alejandro Álvarez Miorelli. Él es docente, coordinador del Seminario de Formación Docente Identidad para Decidir. Silvina Calveira, diplomada en Trata de Personas, Narcotráfico y Procuración de Justicia, diplomada en Derechos Humanos, presidenta de la Asociación Civil Red Alerta Entre Ríos, entre otras. Bueno, sin más, los dejo con Flavio Zambretti, que es el vicepresidente acá del Frente Grande, y bueno, él les va a decir más o menos cómo será la dinámica en el día de hoy. Nos vemos al final. Así que bueno, muchas gracias por compartir y por estar acá participando con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar acá, por participar. La verdad que sí, como decía Patricia, es un tema súper actual, o sea, de los temas que hoy preocupan y mucho. Encima la realidad coincide con que hoy justo estamos haciendo este ciclo con una ley recientemente aprobada, hace horas. Entonces, bueno, qué momento oportuno para poder hablar de este tema, con especialistas en el tema, como Silvina, como el profesor Pablo. Y bueno, después, como hacemos siempre, después de la exposición, algunas preguntas de aquí de los participantes, de los mensajes que nos mandan en las redes. Así que sin más, te paso la palabra, Silvina. Muchas gracias. Bueno, gracias. En primer lugar, saludar a todos ustedes. Agradecer nuevamente a Frente Grande esta oportunidad. Bueno, en las anteriores oportunidades ya hablamos de trata, de explotación sexual, de prostitución, de la ESI desde la transversalidad. Bueno, hoy, como bien hicieron referencia, vamos a tomar una temática que está muy latente, incluso frente al delito de la trata de personas tiene mucha relación lo que es el grooming, el ciberbullying, y que quizás faltan herramientas, hoy se aprobó una ley que después seguramente el profesor Pablo va a hacer referencia a eso, en cuanto a también la modificación de la Ley Nacional de Educación, introduciéndole algunas cuestiones vinculadas a este tipo de delitos. Así que agradecerle a Sonia, a las compañeras que veo que están de otras provincias, de Chaco, de Santa Fe, que siempre nos acompañan, a Pablo, y bueno, y obviamente que a todos los que están participando. Si querés, Nico, querés que compartamos el Power. Bueno, primero, el grooming no es un juego. En internet todo lo que está no es lo que parece. Fue una de las campañas que hicimos en la provincia de Entre Ríos, que quizás después, bueno, podamos compartir o les enviamos y les remitimos el material que tenemos tanto en spot como también en formato de impreso para que puedan trabajarlo en el aula. Y antes de comenzar a hablar de grooming y de ciberbullying específicamente, cómo está tipificado, las fases del delito, los perfiles, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, dónde acudir,
Quisiera comenzar a hablar, y si querés pasar, Nicolás, ya a la primer gráfica donde vamos a hablar de Internet. Esta es la campaña de nuestra provincia, que también tiene un spot específico que luego se lo vamos a reenviar, o que Patricia se los pueda enviar también. Si querés pasamos a la primer gráfica. Bien. Vamos a empezar a hablar de lo que es el Internet y las tecnologías de información y comunicación, que comúnmente se denominan los TICs. Y en esto, obviamente, que es el acceso a la información que Internet, de alguna manera, las páginas web, las redes sociales, va ofreciendo fundamentalmente a niños, niñas, adolescentes, no solamente para la recreación, como espacio de recreación, sino que también para beneficiarse como fuente de aprendizaje. Cuando la mayoría que éramos niños, pasaba nuestro juego incluso, o nuestro aprendizaje, pasaba por ir a la plaza, pasaba por estar en la escuela, pasaba por ir a la biblioteca. Y hoy los adolescentes, las jóvenes fundamentalmente, y la niñez, las infancias, todo pasa por lo que son las plataformas virtuales, incluso el aprendizaje. Hoy, ante la pandemia, y esto también va a hacer referencia a Pablo, en las nuevas modalidades de educación la estamos realizando bajo la modalidad virtual, incluso hasta utilizando grupos de WhatsApp. Y hay una interacción permanente de esa manera con la infancia y la adolescencia, y por eso se lo denomina en la actualidad los nativos digitales. El uso de esta tecnología, obviamente, que va modificando la manera de acceder a estas formas de aprendizaje, allí hasta los adultos, ¿no? Buscamos tutoriales para resolver un problema, buscamos información, hacemos tareas, vía también lo que es la mensajería, diversas formas de comunicación. Y con hacer un solo clic hoy también se encuentra un espacio de diversión, un espacio de vida social, de arte. Lo que se busca está todo detrás de un dispositivo. En Internet, las redes sociales, obviamente que es una herramienta también para la realización de los derechos, y después más adelante vamos a hacer referencia a ello, de lo que determina la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y los adultos, obviamente, desde el lugar que estamos, docentes, no docentes, padres, referentes familiares, debemos acompañar ese proceso como un desafío también para nosotros en el aprendizaje, y dialogando fundamentalmente con ellos, y no revictimizando cuando nos encontramos frente a un hecho de esta característica, sino todo lo contrario, dialogar y mostrarle la peligrosidad de las redes y los riesgos que están frente a las redes sociales. Obviamente que en épocas de pandemia también la conectividad hoy es casi ilimitada, porque, bueno, ya sea por la educación, por espacios de recreación, por los momentos que se están viviendo, las horas de conectividad son mucho más, están mucho más tiempo frente justamente a un dispositivo o a un celular o a una computadora. Como obviamente tenemos que, riesgos que hablamos de la peligrosidad, tenemos que determinarle qué datos personales, qué manejar, qué no, algunos tips también en cuanto a la privacidad, al bloqueo que se debe hacer frente a algunas circunstancias. Y la Convención de los Derechos, Nico, la próxima, madurez progresiva y diferente de un niño adolescente. Por lo tanto, muchos niños y niñas menores de 13 años muchas veces no tienen la madurez necesaria para lograr ese consentimiento en cuanto al tratamiento que deben hacer del uso de las redes sociales en forma segura de sus datos personales. Por eso las políticas de privacidad de servicio también nos cuesta a nosotros como adultos muchas veces cuando ingresamos a las redes sociales,
son escritos incluso en términos, en lenguajes no muy fáciles, complicados, como los cookies, y esto lo va llevando a la infancia, a la adolescencia, y a quienes están en las redes sociales, incluso hasta la entrega de datos que son muy personales y que son, obviamente que allí hay un uso de técnicas invasivas, como solicitudes de fotografía, o incluso me hicieron una nota en una radio, y el periodista me comentaba cómo le llegan al medio fotografías de jóvenes, de mujeres muy niñas, incluso cuando ellos las aceptan, les ha pasado que hasta le han puesto un precio. Entonces, bueno, estas cosas nos están pasando. Y esto tiene que ver también con esto de la virtualidad, el acceso también a las cámaras web, que se invita fundamentalmente a compartir esta información privada, y con las consecuencias obviamente de la gravedad y de la magnitud que tiene si una foto o un video de una joven o unas redes sociales. Por eso es importante también el enseñarles el uso de los filtros de seguridad, la configuración de esa privacidad y fundamentalmente cómo bloquear un sitio que no es acorde a la infancia o a la adolescencia. Si pasás, Nicolás, a la siguiente, vamos a continuar con lo que es la publicidad también en las redes sociales, la publicidad digital, como también muchas veces, y en esta más aún, porque están, como decíamos al comienzo, más horas frente a un dispositivo, como también los juegos y los sitios donde ingresan van tornando, van analizando, van almacenando, y también en algunas ocasiones esos datos que van tomando desde esos juegos, de esos lugares donde interactúan, van vendiendo datos de terceros. Cuando un niño o adolescente o una niña juega los anuncios publicitarios, que nosotros también lo vemos cuando abrimos quizás en alguna red o incluso en el propio YouTube, aparece enseguida un anuncio de publicidad, tiene como objetivo, y en esto que hablábamos al comienzo, de que la inmadurez muchas veces de no poder seleccionar cuál información sí, cuál no, esta influencia que en un momento obviamente que van a quedar inmersos en esa influencia y no pueden tomar justamente decisiones. Esta publicidad, como también los juegos, se encuentran respaldados por la recopilación de datos, muchas veces encubierta, observar el perfil del consumidor y el perfil, cuando hablemos de grooming o ciberbullying, de las presuntas víctimas que tienen para captar o tienen de alguna manera algún interés en particular para ejercer algún tipo de violencia digital. El derecho, obviamente, de la niñez es a la protección de la información personal y es parte de su dignidad, de su autonomía, de su integridad y de la capacidad que se deben tener de desarrollarse libre de toda influencia en forma negativa. Obviamente que esto habla de que también nosotros como adultos debemos respetar lo que es, y que está enmarcado en la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes. Para continuar, vamos a hablar de lo que son los riesgos en línea. Los principales riesgos son el contenido, el contacto y la conducta. Cuando hablo de riesgo de contenido, fundamentalmente es la exposición que están teniendo frente a un contenido no deseado, dentro, ya sea en una web o en una red social, un contenido inapropiado, como puede ser una imagen pornográfica, una imagen violenta, una imagen o material que implique discriminación, que implique racismo, que implique odio, o sitios incluso que defienden conductas peligrosas, como autolesiones o suicidios, como ha habido situaciones concretas.
que los han llevado incluso al suicidio. El otro riesgo es el riesgo de contacto, cuando participan de una comunicación, interactúan en esa comunicación, y es una comunicación con riesgo, justamente que es lo que vamos a hablar hoy, lo que es el grooming y el ciberbullying, donde un adulto o un par busca un contacto inapropiado con una finalidad. Y el último riesgo es el de la conducta, cuando existe un comportamiento que produce un contenido o un contacto, como hablábamos al comienzo, va muy de la mano del riesgo de contenido en cuanto a materiales discriminatorios, imágenes sexuales, imágenes de odio que implican la violencia digital. Los riesgos de contacto, obviamente que esta conectividad digital que estamos hablando, hace que los niños también tengan un alcance más fácil, más rápido, a través de las redes sociales, de los foros, de estos juegos en línea, tanto entre pares como también con adultos. Esto también obviamente que produce lesiones en la salud psíquica por el mal uso de estas redes sociales, agresiones que van reportando de alguna manera a través de insultos, de comentarios, de imágenes, de videos, el anonimato, a tener conductas más agresivas aún por parte que están detrás de un dispositivo, que es quien obviamente las ejerce. Y en esto sí nos vamos a adentrar a lo que es el ciberbullying, el acoso y el grooming. Antes de pasar al ciberbullying y al grooming, porque convengamos que todo lo que es en cuanto a lo conceptual viene de lo que es el bullying. Uno de los primeros términos que se usaron y que fuimos conociendo dentro de los distintos espacios donde trabajamos y donde transitamos, y muchas veces también para despejar algunas cuestiones. Por ejemplo, tenemos la costumbre de decir los adultos nos hacen bullying. No, no nos hacen bullying a los adultos. El bullying es justamente, deriva del inglés y que se puede traducir al español como el acoso escolar o la intimidación. Ahí está, Nico. El bullying o el acoso escolar se refiere a ese comportamiento violento, intimidatorio, de chantaje, que se ejerce de diversas maneras, ya sea verbal, física, psicológica, pero entre niños, entre adolescentes, dentro del ámbito escolar. Es una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera obviamente que intencional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, ya sea en esto de generar obviamente que inseguridad y entorpecer el desenvolvimiento escolar de la persona que es víctima. Y en esto el bullying tiene formas. Está el bullying verbal, el físico, el social, el sexual o el acoso y el ciberbullying, que es lo que nosotros hoy vamos a hablar. El bullying cibernético o ciberbullying, este tipo de acoso, obviamente que se da entre pares en el marco de lo que es una forma de bullying, y se lleva a cabo, y entre pares hablo fundamentalmente entre adolescentes, entre niños, y se lleva a cabo a través de medios electrónicos y de sus diversos canales, obviamente, de comunicación, por los cuales envían mensajes abusivos, agresiones, ofensas, comparten imágenes, datos personales, videos, con la única finalidad de agredir al otro. También es conocido como ciberacoso. En este caso, el agresor en el ciberacoso se vale también de las redes sociales y de otros recursos tecnológicos para hostigar a la víctima, chantajearla, amenazarla, enviar mensajes falsos, en el marco, obviamente, de un canal de comunicación. Y esto produce daños, va produciendo daños en las personas que reciben este tipo de ataque, produciendo fundamentalmente, y antes nuestras generaciones, cuando teníamos algún tipo de esta situación, o algún tipo de persecución, o chantaje, o violencia de alguna manera, siempre
lo que hacíamos era ir hacia nuestra familia, contarles a nuestros referentes familiares y buscar ese auxilio o ese apoyo dentro del ámbito familiar, pero hoy en el mundo digital ese refugio seguro no existe. Y va produciendo daños psicológicos como la angustia, la depresión, produce lesiones físicas porque muchas veces se autolesionan, y también el suicidio. En lo que es el ciberbullying y el bullying no hay víctimas ni victimarios, porque yo digo en esto, y que con Pablo lo trabajamos también en el aula, estamos hablando de niños y estamos hablando de niñas y de adolescentes. Entonces, estamos hablando de pares, y acá hay un sistema que es responsable y somos los adultos. Entonces, debemos también aprender a desconstruir esto, que cuando la violencia se da entre infancias o adolescencias, hay un sistema de cual los adultos somos responsables y que deviene de indicadores de situaciones de violencia, de situaciones que incluso las vienen padeciendo dentro de los ámbitos familiares, abuso sexual, distintas formas que bueno, no vamos a hablar ahora, pero que uno las va trayendo y las va transformando desde la casa a la escuela. Entonces no podemos hablar de víctimas y de victimarios, sino que tenemos que darnos esto de trabajar y comprender que tras el perfil de un usuario, que es un niño o una niña, o también puede ser usuario de esa red, hay una persona, hay un ser humano, y obviamente los adultos debemos en esto de inculcarles la no discriminación, una vida sana, una vida digna, y las consecuencias que puede acarrear de alguna manera a la otra persona que está siendo atacada y siendo afectada. Se debe intercambiar opiniones, se debe reflexionar y fundamentalmente la toma de conciencia, y en eso debemos tener un trabajo muy arduo los adultos. El ciberacoso es otra forma que bueno, va muy entrelazada del ciberbullying, y se hace en contextos más fáciles para los acosadores adultos, aquellos que pretenden obviamente dañar a las infancias, dañar a la adolescencia, y ponerse en contacto también como posibles víctimas, compartir imágenes, alentarse uno a otro para cometer incluso delitos y crímenes, porque si hablamos de el abuso sexual o el ciberacoso dentro de las redes sociales, estamos hablando de un crimen o de un abuso sexual virtual. Permite a los acosadores, obviamente, mantenerse en el anonimato y perseguir a varias víctimas a la vez. Vamos al grooming. ¿Qué es el grooming? Terminamos con lo que es ciberbullying, y para que quede claro, la figura de ciberbullying se da entre pares. La diferencia con el grooming es que es un niño, niña o adolescente y es un adulto el que está atrás del dispositivo. Y proviene del verbo groom, que lo que implica y traducido son conductas de acercamiento. Y hace referencia fundamentalmente a acciones deliberadas, emprendidas por un adulto contra ese niño o adolescente o niña, a través de internet, de redes sociales y de otros medios electrónicos, con el objetivo de ganarse la amistad a través del engaño. Utilizan falsas identidades, falsos perfiles, para producir lo que es el abuso virtual. La principal intención, y en esta intencionalidad también estamos hablando de lo que es la violencia digital que se ejerce, es crear una conexión emocional con ese niño, con esa niña o adolescente, para disminuir sus inhibiciones y finalmente concretar lo que es el abuso sexual físico o la explotación sexual en lo que es la trata de personas. Por eso cuando hablamos de trata de personas, también al grooming lo tomamos como una figura dentro del marco de la captación, bajo la falsa promesa de trabajo, bajo el engaño.
Veo que están escribiendo, después las vamos a ir contestando las preguntas que van surgiendo. El grooming tiene fases. Una es el contacto, obviamente, y el acercamiento. Ese contacto y acercamiento incluso buscan el enamoramiento también como algún modo operandi dentro del delito. Cambian su edad, no muestran la edad real que tienen, mostrándose incluso desde el lugar de la víctima y desde el perfil de la víctima, poniéndose en el lugar de la misma edad que la víctima tiene, hacen publicaciones falsas, modifican su identidad para generar obviamente lo que hablábamos, la confianza y la empatía. Las conversaciones siempre tienen que tener, cuando se da el delito de grooming, la característica de la sexualización de la conversación. Por eso hablamos del componente sexual que también tiene el grooming. El acosador consigue que la víctima muchas veces le envíe fotos, le envíe videos, en ropa interior quizás también, o algún otro tipo de fotografías o videos desde su intimidad, para luego viralizarlas y amenazarlas y con eso y lograr sus objetivos. Lo que hablábamos recientemente, que es la tercera fase, que es el chantaje. Existe fuertemente la figura del chantaje, la amenaza fundamentalmente a las víctimas, luego de que le enviaron videos o fotografías para lograr sus objetivos. El acosador, el groomer, tiene un perfil, y ese perfil puede ser un perfil directo, que es aquel que participa en forma directa a través de los chats, a través del Messenger, de los foros, de redes, buscando establecer ese contacto directo, y va realizando propuestas de alguna manera, propuestas virtuales relacionadas a la sexualidad, al sexo virtual, y presionando incluso con esto de, muchas veces le exigen que hagan conexión con las cámaras de los dispositivos. El acosador oportunista es otra de las figuras dentro de estos perfiles, que es el que va eligiendo la víctima de alguna manera. Por eso la peligrosidad que hablábamos en los TICs recientemente de los juegos, porque a través de los juegos también van analizando cuál es el perfil de la víctima, cuál es el perfil para lograr esa sumisión que también necesita el perverso para lograr ese objetivo, para lograr que le envíe fotos, para lograr que le envíe videos, y obviamente que utilizan el chantaje. Y el acosador específico, que luego de haber obtenido estas imágenes sexuales y establecer contactos con él, es lo que nosotros denominamos el pedófilo. Es el que lleva adelante y concreta el abuso sexual o la explotación sexual a través de la víctima. Hay una fuerte relación, si querés pasamos, Nicolás, entre grooming y trata de personas, donde justamente lo que hizo Internet es cambiarnos la vida a la mayoría y fundamentalmente a nuestras generaciones. Y antes todos nosotros, la mayoría de actividades la hacíamos obviamente de cara a cara, y ahora miren cómo estamos realizando esta actividad a una gran distancia y distintas distancias con todos los que están participando desde este lugar. Este cambio de hábitos obviamente llegó a la niñez, ya no estudian, todo pasa por las redes sociales, y esto hace a la peligrosidad, la tecnología también, el uso de la tecnología hace a la peligrosidad y a la vinculación en cuanto a que se utilice también la falsa promesa de engaño, de trabajo, el enamoramiento para poder captar a una niña, adolescente, para la finalidad que es la explotación sexual y comercial. El 49% de víctimas de trata de personas son captadas por redes sociales. En nuestro país desaparecen más de 144 mujeres anualmente
de las cuales en este porcentaje están incluidas la forma de captación dentro del delito de la trata de personas, entendiendo que la primera fase del delito de la trata es la captación. La captación, antes hablábamos del secuestro y hoy hablamos fuertemente de lo que es las redes sociales, el engaño, la falsa promesa de trabajo, el método de enamoramiento. Bueno, allí lo ven en la ilustración, cómo van cambiando las estrategias y para ellos obviamente que no es, sentí un ruido, no es novedad, pero obviamente que es el nuevo camino que los tratantes también y los explotadores están transitando para esta fase que es la captación de personas con esta finalidad, que muchas veces, incluso Sonia hace referencia cuando hemos hablado, siempre hablamos de la trata blanda, la trata dura, y también hay una nueva modalidad que es la trata express, donde son captadas las niñas y adolescentes fundamentalmente a través de redes sociales por falsas promesas o por engaños o por enamoramiento, desaparecen 3, 4 días de su casa, de su ámbito, de su familia, y luego aparecen, pero cuando aparecieron ya han sido ultrajadas, han sido abusadas, han sido violadas, y ese sometimiento lo logran luego de haberlas desaparecido e introducirlas en el mundo de las adicciones. Ha habido muchas situaciones a nivel nacional de este tipo y bueno, nosotros en esto entendemos que es una nueva forma en cuanto a lo que es la trata de personas. La explotación sexual infantil, obviamente que es una gravísima violación a los derechos humanos fundamentales, y si vamos específicamente a la ley de trata, que allí la estamos viendo, allí en el artículo 2 vemos la figura de la captación, lo que recientemente hacía mención, y en los incisos C y D claramente habla de cuando se promueve, se facilita y se comercializa la prostitución ajena o cualquier otra oferta de servicios sexuales ajenos, la pornografía infantil, también en el inciso C de este artículo, claramente está definido cómo se van interrelacionando este tipo de delitos, tanto el grooming, el ciberbullying, la trata, las diferentes formas de explotación. La pornografía infantil también es un delito que está vinculado al grooming y está penalizado en el artículo 128 del Código Penal Nacional, que prevé también como la ley de grooming penas que van entre los 6 meses y 4 años de prisión a quien lleva adelante este tipo de delitos que implican producir, financiar, comercializar, publicar, divulgar y distribuir a través de distintos medios imágenes pornográficas de menores, de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo detectarlos? Fundamentalmente hay que tener mucha atención en los comportamientos, en la conducta del niño, de la niña, del adolescente. Hay que estar muy alertas a los cambios de comportamiento, a los cambios de actitudes, a los cambios de hábitos que nosotros los vemos a diario. Se los cambian de humor, se los encuentra triste, bajan el rendimiento académico fundamentalmente, se aíslan, quieren estar solos. Debemos advertir estas señales que nos están dando, tanto en el aula como también en los ámbitos de referencia familiar. También se produce un aumento excesivo en cuanto al uso de los dispositivos. Si un adulto se acerca, intentan esconder el dispositivo, también eso es otra señal. Muestran disgusto ante que un adulto quiera ejercer de alguna manera algún tipo de ayuda o de control, y también se manifiesta distraído, deprimido, bueno, algunas características psicológicas que son muy fuertes y
que se van dando en este proceso. ¿Cómo debemos actuar? Que era lo que dijimos al comienzo. Muchas veces lo que nosotros hacemos, o los adultos, ante una situación de esto, es intentar bloquear a quien está llevando adelante este tipo de hechos o que nos está acosando o persiguiendo de alguna manera. No hay que bloquearlo, todo lo contrario, no hay que borrar ningún contenido del teléfono, no hay que borrar ningún contenido de la computadora, ya que las conversaciones y las imágenes o videos que se hayan intercambiado justamente con el acosador será la prueba a que se va a remitir la justicia cuando nosotros obviamente llevemos adelante una denuncia. Hay que sacar fotos, capturas de pantalla, ir almacenando esa información. Los adultos debemos continuar dándole el juego, seguirle la conversación para que siga cometiendo errores y obviamente continuar haciendo estas capturas de pantalla que van a ir a complementar la denuncia conjuntamente con el dispositivo. Es un error esto de intentar bloquear al usuario, porque no hoy, tanto las diferentes fuerzas, por ejemplo, en la Policía de Entre Ríos, tenemos una división especializada, que es de ciberdelito, donde hay programas incluso para poder identificar los ID de quienes están detrás de esto, incluso hasta con perfiles falsos. Debemos conversar, fundamentalmente dialogar. No podemos generarle vergüenza al niño o la niña o adolescente que está padeciendo una situación, porque lo que estamos haciendo, si hacemos eso, lo estamos revictimizando. Debemos de alguna manera limitar los contactos con desconocidos, las claves de acceso, aconsejarlos en cuanto a la privacidad, y no debemos culpabilizarlos. Todo esto obviamente que debe ir acompañado de mucha ternura, de mucho amor, porque de esa manera también se genera la confianza, ¿no? con la niñez, y que muchas veces nos pasa a quienes ejercemos o transitamos la escuela, que muchas veces no la encuentran en el ámbito de la familia, y sí la encuentran con los profes, con los docentes, y tenemos que estar preparados para estas situaciones. Bueno, eso lo pueden ustedes después buscar, para ya no extenderme tanto, algunas recomendaciones que fue haciendo UNICEF, que son buenas para trabajarlas realmente. Y vamos a la ley. Tenemos una ley nacional, la ley 26.904, que data del año 2013, donde incorpora justamente la figura del grooming y del ciberbullying al Código Penal en su artículo 131, y que prevé la pena que anteriormente mencionábamos, que va entre 4 meses a 6 años a quienes llevan este tipo de delitos. Nosotros en nuestra provincia también tenemos una ley provincial que vamos más adelantado que Nación, porque justamente lo que Nación promulgó ayer en el Senado, nosotros ya lo tenemos en la provincia, en esto de generar un programa provincial de concientización y prevención del grooming, de introducirlos dentro de la currícula escolar, que es una de las cuestiones que promueve este proyecto de ley que promueve modificar la Ley Nacional de Educación. También en lo que es el bullying está la Ley 26.892, que también data del año 2013, que también la pueden consultar. Y algunos datos para tener en cuenta: que el 70% de niños, niñas, adolescentes que padecen este tipo de delitos los desconocen. Entonces es muy bueno poder hablarlos con ellos, y ahora que estamos en pandemia y quizás aquí haya muchos docentes participando en esta nueva modalidad de comunicación y desde el aula virtual que se tiene con ellos, también promover estas cuestiones de autocuidado, ¿no? De trabajar el autocuidado con ellos, no solamente las cuestiones pedagógicas que se nos interponen o se imponen a través, obviamente, de la currícula, sino que trabajar el autocuidado de niños, niñas y adolescentes. Las líneas de denuncia, la línea 145, fundamentalmente si existe la presunción de delito de trata de personas,
captación para el delito de la trata, y si no también hay una línea nacional que es la línea 137. Es una nueva línea que trabaja con todo lo que es delitos contra la integridad sexual. Bueno, muchas gracias y luego quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Silvina. La verdad que un lujo escucharte, muy amplio, muy esclarecedor todo lo que nos contás. Bueno, le paso la palabra al profesor Pablo. Ahorita sí. Bueno, gracias. Genial, Silvi. En realidad, ya más que claro los aportes que hicieron Sonia en relación a pensar los cuerpos, lo que aportó Silvina ahora en términos de lo jurídico. Lo que sí me quedaría como para preguntarnos, ahora vamos a ver un video, es cuál es el rol del sistema educativo para prevenir. Esto que en el primer encuentro de este ciclo de conversatorios yo planteaba como un desafío interpelarnos. Cuando nosotros llegamos con aplicación de protocolos y de leyes es porque llegamos tarde. No hay de otra. El desafío, al menos en términos políticos y en términos educativos, en términos de posicionamientos éticos de esta sociedad, es llegar antes, educar a nuestros niños, niñas y adolescentes, no para el miedo, sí para la prevención, no para la violencia. No queremos varones violentos, no queremos mujeres sumisas, y eso es antes de cualquier aplicación de ley. Y ahí precisamente está el kit de la cuestión en cuál es el rol que va a tener la escuela necesariamente. Y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral contempla en sus 5 dimensiones de lo que conocemos comúnmente como ESI, lo emocional, la lógica del derecho como protectiva del cuerpo y de las identidades, el cuerpo como representación, el sistema jurídico, y las emociones como representación de las identidades humanas. En este sentido, la modalidad, ahí yo veía una de las preguntas que hacía una de las compañeras. Cualquier cosa lo hablamos, pregunten, no quiero que esto sea un expositorio, sino un diálogo, un conversatorio. Esto que decía recién antes, creo que Cristina, que yo ahí puse, que Silvina lo enunció punto por punto. Hoy lo que tenemos, cuando aparece esta modalidad de grooming, es todo el anclaje, ya todo el andamiaje jurídico que está vigente, que apunta a proteger las infancias. Más allá de que la especificidad de la ley de grooming lo que hace es acentuar cuáles son tanto los procedimientos, que ya Silvina lo señaló, como las potenciales penas. Pero hoy por hoy hay que tener en cuenta que el grooming es una modalidad de captación. Y la captación, más allá de la modalidad, es un delito. De hecho, es un delito federal. La captación de personas, ya sea, entiéndase, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas, es un delito. Lo que cambia ahora en estos tiempos de cibercomunicación es la modalidad. ¿Sí? El delito queda claro, es delito de trata de personas, o al menos la intencionalidad de atraer a alguien, de captarlo, de ahí eso de captación. De hecho, tiene que ver con tomar su cabeza, significa el término captar, de capdelus. Capdelus en latín es cabeza. El proceso de captación es eso, es, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, un adulto o alguien que está en una situación de poder emocional, de poder sobre el cuerpo, influye, capta a un niño vulnerando. ¿Por qué decimos que también está contemplado en la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente? Y como situación de abuso, porque como vimos en el primer encuentro, las emociones forman parte de nuestras identidades,
Entonces, el niño que no puede procesar ese acoso emocionalmente, tampoco lo puede pensar. Por ende, necesariamente en esa acción de captación se produce una violencia emocional, psicológica, es decir, no se puede razonar cuando las emociones han sido vulneradas y por lo tanto, ese niño que queda a merced del acosador, y acá hay una cuestión que yo quiero profundizar porque circula inclusive en algunos medios, algunos términos, bueno, un enfermo puede hacer esto. Y la verdad es que no. No. El acosador no es un enfermo, es un perverso, como bien lo definió Silvina, y por lo tanto es pasible de sanción. Porque, a ver, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros naturalizamos, un enfermo puede hacer esto, y la verdad no, porque el enfermo es inimputable, no está en sus cabales. Digo, ¿por qué es importante esto que hablábamos al principio cuando se inauguraron estos conversatorios del sentido de las palabras? El enfermo es inimputable, el perverso es culpable, es responsable y por lo tanto pasible de aplicación de la ley. En las situaciones de acoso, cualquiera sea la modalidad, en este caso el ciberacoso o grooming, detrás de esa acción de ciberacoso hay un perverso y por lo tanto culpable. No hay un enfermo. Clarificando esto, el rol de la escuela tiene que ver con fortalecer el sistema de lenguaje, que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan la certeza de que pueden decir algo, que pueden contar, que pueden narrar lo que les pasa. No hay peor cosa que aquellos niños que no se animan a hablar con los adultos. Y vuelvo a esto, ¿por qué grooming se trabaja desde el nivel inicial? Porque es ahí donde uno va a constituir las herramientas de comunicación del niño, niña y futuro adolescente. Desde que nacemos somos herramientas comunicativas. Desde que nacemos. Fíjense lo importante que es que el sistema educativo entienda la importancia de que nuestros niños y nuestras niñas puedan hablar. Es fundamental para prevenir estas situaciones. Ante el primer avance, ese niño o esa niña va a comentarle a un adulto que le crea. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con el sistema educativo, pensando en esta idea de construcción de ciudadanía, que es uno de los objetivos primarios, fundantes de nuestra Ley Nacional de Educación. Esa ciudadanía tiene que ver con el respeto al otro. No habría varones violentos, como bien lo señaló Sonia anteriormente, en el encuentro anterior, si esta sociedad educara para la no violencia. Y la modalidad de grooming es esa reflexión, refleja justamente, con otra modalidad, la violencia que impera en nuestro sistema de cultura patriarcal. Lo único que cambia es la modalidad. El acoso callejero, bueno, ahora se transforma en un acoso mucho más sistemático, mucho más pensado, inclusive mucho más violento. Porque ese niño no puede identificar al que está del otro lado de la pantalla. Esas tres cuestiones. Fortalecer herramientas del lenguaje, que hacia el interior de la familia debe ser el diálogo con nuestros hijos y nuestras hijas, el diálogo, corrernos del lugar del miedo y pensar en la prevención. ¿Por qué el lugar del miedo? Porque lo primero que ocurre ante estas situaciones es nosotros como papá decirle, ¿ves que yo te dije que no estés tanto tiempo con el celular? Cuando en realidad el chico no lo puede procesar, precisamente porque es niño. No tiene las mismas herramientas que tiene un adulto para pensar los sentidos de responsabilidad. Esa es la lógica de nuestro sistema político de Estado, ¿no? Construir herramientas de protección, porque el niño no las tiene. Y hoy las cifras son realmente impresionantes. La cantidad de abusos, se lanzó hace 3 días la línea nacional para que nuestros chicos llamen, y yo la probé de hecho, y está funcionando bien. La escuela debe brindar esas herramientas sobre todo de construcción de caminos de diálogo. No hay otra alternativa. Los niños que no pueden hablar
son las potenciales víctimas. Si nosotros no enseñamos a nuestros niños bueno, a ver, no la persecución, sino la seguridad emocional de saber que hay un adulto escuchando. Y esos adultos somos nosotros. Somos los docentes, somos los adultos que trabajamos para el Estado, somos la vecina de al lado, somos la tía, somos el tío, somos los adultos. Digo, esto para que se quede así de sencillo. Somos nosotros los que debemos construir herramientas de protección de nuestras infancias. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo que se corre cuando nosotros dejamos librado al azar la responsabilidad de que nuestros niños manejen las redes sociales como si fuera un usuario más? No es un usuario. Para la empresa, cualesquiera sea la empresa de servicio de redes sociales, es un usuario. Pero para nosotros son sujetos de derechos. Niños, niñas y adolescentes a los que debemos proteger. En el siguiente video, Nico, Flavio, no sé quién está manejando, a ver si es posible transmitir Grooming, el enemigo en casa. Es un corto bastante conocido. ¿Se puede? Ahí se ve perfectamente, al menos acá. Would you leave your front door wide open? No, that's dumb. No, no way. That's a silly question. Shall I take a photo? Yeah, we can show everyone at school. Would you hang up personal pictures of yourself in a public place for everyone to see? No, that'd be like kind of that if it's embarrassing. No, I'd never do it. Would you tell any old person where you lived? No way. Silly question. Hi, Simon here. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi, it's Becky here. Glad you like them. I'm not sure if my mum and dad would approve though. Don't you worry about them. You're beautiful. Nothing to be ashamed of. Would you speak to someone you'd never met like they were your best friend? No, I'll get to know them first. So what do you look like? Me? I'm tall, dark hair, blue eyes, 13 years old. Sounds nice.
What school do you go to? I think it's near yours. You're at Mayville Community, right? Wow. How did you know that? I can tell from the school uniform and your pictures. Very clever. Yeah, well, not just a pretty face. Would you let a stranger take a copy of all of your personal photos? No. No, that's so silly. I see you like to go roller skating in the park. It's fun. I like to hang out there. When do you go? After tea at home. Do you go on your own? I go out with my mates. I'm old enough to go out where I want. Would you let just anyone look through your personal things? No. No way. Silly question. Dumb question. Okay, let's put this another way. Do you use the internet to talk to your friends? Sometimes I do, yeah. Do you have your own personal profile online? Yes. Hi, Simon here. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi, it's Becky here. Glad you like them. Do you have people on it as your friends that you don't know? Sometimes, yeah, I guess so. Do you have pictures on your profile that you wouldn't want your parents to see? Some of them. Yeah. Look who it is. What is she like? Can anyone see or change those photos? Yeah. Hey guys, come over, see this. I like her over there. Look at her. Is it possible for someone to find where you live or go to school? Yeah. Yeah, most probably. Are you more careful about your safety in the real world than in the online world? Yeah. Yeah. Is it time you changed? I think you know Simon by now. He wasn't my friend, and he wasn't who he said he was. And I didn't realise what I was getting myself into. I didn't really think about what kind of stuff I was putting in my profiles. My older sister uses the same site, and I was just copying her. I kind of thought it'd be fun. I didn't know that anyone could see what I was posting. Especially the girls at school who could see all that stuff about me. Or that people could find you through simple things like your school name, or chats with mates about coming over to your house. I didn't realise I'd been talking to someone who, well, lied. Me? I'm tall, dark hair, blue eyes, 13 years old. I didn't know what I could do about it. I didn't know that on some of these sites you had to find the privacy settings yourself. I didn't even know they existed. Now I know there are things I can do. I know it's important to keep my profile private, so only my real friends can see. No more horrible people or weirdos looking at my pics and stuff. I've blocked all the people I don't know from my contacts, because I want to keep going online. And because I thought I was in danger, by pressing this button, it means there'll be no more Simon.
Ahora sí. Queda más que claro. Ahora, ¿a esto cómo lo abordamos en la escuela? Fíjense que si nosotros tomamos lo que yo les había comentado al principio, van a encontrar en la traducción algunos errores ortográficos. Silvina se está tomando los anteojos porque ella y yo tenemos, yo sobre todo soy obsesivo con esa cuestión de la ortografía. Aprobara va con B corta, B corta en el video y va, nosotros lo escribimos con B larga, obviamente. Antes de que me corrija Silvina, lo digo yo. Y había un conmigo. Porque acá las dos, Sonia y Silvina, se hacen las buenitas, pero las dos son mandadas a hacer para que todo sea perfecto. ¿Cómo abordamos eso en la escuela? Fíjense que hay una cuestión que quiero destacar. Hay una antropogeógrafa, bien, es lo que dice ahí Mónica, a eso iba, Saskia Sassen, que trabaja el concepto de no lugar, la idea de no lugar, que inclusive nos pasa a los adultos hoy. Muchas veces en estos espacios virtuales no dimensionamos la idea de espacio y ni siquiera la de tiempo. Nos pasa a nosotros muchas veces que aquella publicación que hoy hacemos no la podemos pensar de aquí a 30 años. ¿Qué va a pasar con ese comentario que yo hice hoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en 30 años? ¿A quién va a afectar hoy? ¿Que le va a cambiar la vida en 30 años? Fíjense eso que parece tan simple, ni siquiera los adultos muchas veces procesamos el tiempo y el espacio de nuestras intervenciones en las redes sociales. No lo puede hacer un niño. El niño que publica una imagen de su intimidad en una red social no está viendo a los otros, no está viendo más allá, porque no puede. No puede porque, por dos cuestiones. Por una cuestión natural, hay un proceso de desarrollo de la inteligencia desde el pensamiento esquemático hasta el pensamiento lógico-matemático, que es el que se da en la adolescencia, que nos permite pensar tiempo y espacio, es decir, abstraernos. Y por otra parte, tampoco el sistema educativo está ayudando a pensar esas espacialidades. Hasta el día de hoy, ¿cuál es el error más terrible? Y aquí, si hay colegas, les agradecería que intervengan, que se cometa en la escuela, es, para trabajar espacio, ocurre en todo el país. Nuestros estudiantes están, marcador o virome, cabeza en el plano, marcando el barrio, marcando la casa, marcando el país, marcando la provincia, los límites. ¿Y eso qué construye? Que el niño no pueda abstraerse y pensar más allá del plano. Ubicar estas espacialidades, los espacios virtuales, en la vida real y concreta. Porque nunca en la escuela le enseñamos a pensar en otras dimensiones más allá del plano. Si no está en el mapa, no existe. Claro. ¿Dónde está Internet en el mapa? La vida íntima, el cuerpo. Nunca enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes a pensar tridimensionalmente. La casa, el plano de la casa. Y el chico lo que hace es mirar el plano y marcarlo. Se lo reforzamos con todos los sentidos de la psicomotricidad fina. Se toma así el lápiz y marca el plano de la casa. Y resulta ser que mientras nosotros los maestros y maestras estamos metiéndole en esa subjetividad al niño, que su casa es ese plano, él ha publicado fotos de su hogar, de su habitación, y la está viendo todo el mundo. Y la escuela va por otro lado. Digo, fíjense esto que parece tan sencillo, nosotros lo podemos cambiar pensando un modelo de enseñanza que incluya las redes sociales o esta espacialidad virtual como parte de los espacios cotidianos de nuestros y nuestras estudiantes. El otro contenido que se aborda ahí, que se ve claramente en el video, que tiene que ver con la subjetividad. ¿Dónde está la necesidad
de que nosotros tengamos que mostrar nuestro cuerpo para ser reconocidos. Y es mucho más complejo. Yo no soy psicólogo, mi área de enseñanza de base es la formación primaria y bueno, y geografía, historia, lengua y literatura en la secundaria. Pero claramente nos está diciendo algo, que hay un vacío existencial que necesita ser reconocido con un montón de me gustas. Es un llamado hacia los adultos de que algo no está funcionando. Claramente hay algo que no está funcionando. Nuestros adolescentes, al igual que nosotros los adultos, estamos siendo bombardeados todos los días por los medios de comunicación que nos instalan en nuestra subjetividad un modelo de ser varón, un modelo de ser mujer y un modelo de existencia corporal, lo que comúnmente llamamos en educación sexual integral estereotipos de cuerpo y de género. No cualquiera es macho, hay un modelo de ser macho, básicamente violento, golpeador, masculinizante, se es varonil en tanto se es macho, y hay un modelo de ser mujer, se es mujer mientras tanto no se piensa, se es sumisa, no se opina, no se interviene. Y ese vacío de subjetividad, vacío existencial, digamos, ¿dónde lo va a proyectar el niño o niña? En esta espacialidad, en las redes. No es casual la cantidad de millones de adolescentes que hoy usan Instagram, y si nosotros tomamos, hagan la prueba, ingresen al Instagram de sus hijos, sobrinos, de sus alumnos y alumnas, y todas son fotos de su cuerpo, sin excepción. A la mañana, foto del cuerpo, el espejo, todas son una especie de mandato cultural de mostrar el cuerpo para conseguir una gran cantidad de likes, de me gusta. Algo nos están diciendo esos chicos y chicas. Sonia, ¿vos estabas pensando algo porque moviendo los dedos? Ajá. Pregunto a Silvina o a Pablo, ¿el grooming va junto a la violencia hacia las mujeres? Sí. ¿Cómo se puede pensar la prevención? Esto que yo estoy diciendo. Desde un hogar atravesado de violencia. Precisamente esto, y es más ahí donde hay que intervenir. ¿Por qué? Porque las cargas culturales, estos estereotipos de violencia, son mandatos. Mandatos que los podemos pensar a veces los adultos, pero no un niño que nace en un ambiente hostil de violencia. ¿Quién le debe brindar otra referencia de subjetividad? La escuela. Pero si en la escuela tampoco generamos el ambiente para construir una subjetividad no violenta, entonces, ¿de qué otra manera ese niño, llegado a ser adulto, va a pensar al otro? Las niñas que aparecen en el video que toman la fotografía y la comparten en la escuela. ¿Es responsabilidad de ella? No. Es responsabilidad de una marca cultural que no les enseñó a esas niñas a respetar la otredad, a su compañera, que publicó una foto semidesnuda. Y es tan fuerte la necesidad del llamado de atención que aún así no escuchamos los gritos que nos están diciendo. Préstennos atención. Préstennos atención. Nos están diciendo hoy nuestros gurises y gurisas, como decimos acá en Entre Ríos. Nos están pidiendo a gritos que les prestemos atención. Es así de simple. Ese es el desafío de la escuela. Trabajar las subjetividades desde el nivel inicial, cuando se trabaja la casa. La casa no es solamente el plano.
Es lo que yo estoy mostrando en una tercera dimensión, la espacialidad virtual. Y es también el hogar de ese niño, niña y adolescente. Lo que dice Holly, van subiendo lo que está de moda en el momento. Sí, pero ¿quién construye las modas? ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en esto? Un periodista maravilloso que tuvimos acá en Entre Ríos, amigo personal, que falleció hace 3 años, Mario Alarcón Muñiz, definía al periodismo como la docencia de las masas. Hoy nosotros no vamos a enfrentar ni al Grupo Clarín, ni Nación, ni las editoriales que marcan estos estereotipos. Primero porque ya perdimos, y no quiere decir que sea derrotista, pero los docentes tenemos la obligación de hacer otra cosa. ¿Cuándo enseñamos a nuestros niños y niñas a leer? Y leer es interpretar. Leer es interpretar. ¿Cuándo enseñamos a leer el espacio, a leer las redes sociales, las seguridades y las inseguridades? ¿Cuándo enseñamos a nuestros estudiantes a deconstruir estereotipos que nos instalan los medios? Desde el nivel inicial. Y están los diseños curriculares desde nivel inicial a secundaria en la República Argentina. Entonces, ahí el desafío a los docentes que empecemos a abordar lo que tenemos que abordar. Hay que leer el diario en las escuelas. Y leer el diario es, bueno, mira acá lo que como las publicidades, el tipo de mujer que se vende, el tipo de varón que se vende. Los chicos pasan 15 años en el sistema educativo y después nos quejamos que no saben ni leer ni escribir. Nos quejamos del índice de violencia. Bueno, ¿cuándo enseñamos a desarmarla? Desde el nivel inicial, si la casa no lo hace. Y yo en esto siempre digo, porque nos pasa acá lo que dice Silvana, es verdad, la aplicación TikTok, que es tremenda, y sí, pero ¿y cuándo abordamos eso en la escuela? Y abordarlo implica no dejar, no uses el celular, no uses la compu, no queremos una ciudadanía totalmente analfabeta. Es el buen uso de las redes sociales. Acá ahora en la provincia de Entre Ríos estamos teniendo un concurso que los invito a participar, las invito a participar, sobre prevención de trata de personas a través de un relato, de un dibujo, y lo van a enviar desde el celular. Bueno, es eso, es pensar otro uso, que va más allá de la simple pantalla. ¿Cómo va a construir el niño la lógica de poder pensar el espacio más allá de la pantalla? Nadie nació con esas lógicas instaladas, se construyen. Y quien las debe construir es la escuela. Lo que dice Holly, sí, ¿cómo podemos hacer cuando la escuela no quieren dar clase de ESI? Voy a ser no violento, pero sí sin anestesia. Todos los docentes del sistema educativo entrerriano, lo vimos en el primer encuentro, tenemos la obligación de garantizar derechos. La educación sexual integral es un acuerdo ético, en ese sentido, primero, ético, político y pedagógico de todas las representaciones institucionales del Estado-Nación Argentina. Para la Ley Nacional de ESI, representantes de todas las iglesias, al menos de las reconocidas, así que hay 50 y la madre, pero al menos de las reconocidas. Consejo Federal de Educación, que es la representación de todos los estados provinciales. Bicamerales, legisladores nacionales, de diputados y de senadores, de la ciudad autónoma. A ver, hubo un acuerdo ético porque hay un claro proyecto de nación
político, por eso salió la ley, con amplísima mayoría de votos, que ahora tiene que ser pedagógico. Bien que cobraron y cobran nuestros legisladores, mucho más allá de todos los que estamos acá juntos, hicieron algo bueno. Digo, la Ley Nacional de Educación, Ley Filmus, de Argentina es de avanzada en el mundo. Y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral está en consonancia. Bueno, ¿qué estamos esperando entonces, Yoli? ¿Cómo podemos hacer cuando la escuela no quiere dar ESI? Empecemos a enviar notas y exijamos que lo hagan. O existe una figura que nos cabe a todos los agentes del Estado, que es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo siempre digo esto, el día que a los docentes nos empiecen a demandar por mala praxis, creo que varios vamos a tener que devolver el título. La cosa del maestrito de bronce, la vocación, está genial. La vocación es una cuestión de... A mí me encanta educar, y eso me hace sentir realizado. Pero los chicos tienen derechos, y yo tengo la obligación de asegurarlos. Si no, después empezamos, cuando aparecen los problemas, en mi experiencia a nivel superior fue escuchar y es... Pablo, perdón que te interrumpa. Vamos cerrando. Termina, pero quería avisarles si podíamos ir cerrando por si alguna de las chicas quería intervenir con una pregunta en forma directa, ¿sabes? Dale. No, decía esto, que por ahí nosotros cuando pasan las cosas, y sobre todo se nota mucho en el nivel superior o en la universidad, cuando llegan los chicos que egresan del secundario, que no pueden leer, que no tienen conductas ciudadanas y demás, empezamos, ya vienen así de la secundaria. Y los profes de secundaria, no, bueno, sí, cada vez vienen peor, ya venían así de la primaria. Es verdad. Y las compañeras y compañeros, profesores y profesoras, educadores y educadoras de primaria, ya venían así del nivel inicial. Y las compañeras del jardín, como le decimos, estamos acostumbrados, las profesoras de nivel inicial, ya venían así. Ese ya venía así desde la casa. Bueno, la pregunta entonces es, si todo es así, tan genético, creo que vamos a tener que empezar a revisar el útero de las madres, compañeros, compañeras. O empecemos a preguntarnos entonces, sino que no le vamos a dar entidad a semejante grosería que acabo de decir, ¿para qué está la escuela? Para construir ciudadanías, para evitar situaciones de violencias y precisamente para que nosotros no tengamos que volver a salir a la calle a gritar ni una menos, entre otras tantas. Los datos, las cifras que pasó Silvina son escandalosas y son nuestros niños, son nuestras hijas, son nuestras ahijadas, nuestros ahijados, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes las que hoy están exponencialmente expuestas a las redes sociales. Y no tenemos ninguna garantía que ninguna de nuestras hijas, ninguno de nuestros hijos hoy esté siendo sometido a una situación de captación por las redes sociales, lo que se llama grooming. Bueno, tenemos la posibilidad histórica de empezar a cambiar alguna cuestión. Hagamos lo que debemos hacer. Exijamos a nuestros docentes, a nuestras docentes, a nuestras compañeras y compañeros educadores que empiecen a trabajar ESI. De no hacerlo, también son responsables y son cómplices. Y me hago cargo de esto que digo porque es así. La ESI es un derecho de los niños y una obligación de los adultos. Gracias, gente. Bueno, muchas gracias, profesor Pablo. Hay una pregunta que dejó la compañera Cristina Rastelli para que conteste usted o Silvina Calveira, que dice: ¿qué hay en materia de leyes con respecto a grooming y ciberacoso? Sí, bueno, yo hice referencia en una placa ahí, está la ley 26.904, que es de diciembre del 2013, y penaliza, en realidad lo que hace es modificar el Código Penal en el artículo 131, y penaliza con una pena de 4 a 6 años de prisión a quien lleve adelante este tipo de delitos. También, bueno, la ley 26.892, que también es del año 2013, con el tema de bullying, ciberbullying. Y obviamente que tenemos que tener en cuenta la violación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todos los tratados internacionales que hay en la materia, como también la ley que hizo referencia
referencia Pablo, la 26061 de protección a la niñez que está en nuestro país vigente. Es decir, por ahí no encontramos normativas específicas, pero bueno, en algunas cuestiones sí la tenemos. Sí hay aún un vacío legal quizás en lo que es en la circulación, los comentarios, todo lo que por ahí se va produciendo en redes sociales, que muchas veces son muy incluso agresivos hacia las personas que estamos incluso militando en distintos espacios o participando y tenemos que estar permanentemente viendo qué comentan, qué no. Bueno, en eso hay un vacío, sí hay fallos, hay jurisprudencia, pero sí hay una resolución de las Naciones Unidas que habla de la protección de los derechos humanos en Internet, que fue generada por el Consejo de Derechos Humanos a nivel internacional, y que habla de la protección justamente en los medios digitales. Eso también, o sea, tenemos de alguna manera herramientas que podemos ir tomando de distintos lugares y a nivel internacional. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta de Amalia Lopardo. Dice, bueno, hola, muchas gracias por esta charla. La pregunta que tengo es en relación a las líneas telefónicas para denunciar y si el 102 sirve también para denunciar el grooming. Sí, la línea de denuncia es como lo hicimos referencia al comienzo. Está la línea 145, que toma denuncias de grooming, incluso es anónima y es gratuita, fundamentalmente si existe la sospecha de que ha sido para captación de explotación sexual, con obviamente trata de personas. También está la línea 137, que bueno, ahora se lanzó una campaña, pero está vigente hace un tiempo, donde es específica para delitos contra la integridad sexual. Por eso cuando no existe la sospecha que es para trata de personas o explotación sexual, sino que es grooming, como el acoso virtual y el abuso virtual con fines de ejercer una violencia y abuso sexual, podemos también acudir a esa otra línea. Y obviamente que las fiscalías federales y la justicia ordinaria de cada jurisdicción tiene que intervenir y tomar este tipo de denuncias. Por eso las recomendaciones de no borrar nada de los dispositivos y hacer capturas de pantalla en forma permanente para ir constituyendo la prueba. Perfecto. Ahí, perdón, Flavio, ahí sí. Silvana, que está presente, creo que estuvo haciendo alguna pregunta ahí. Silvana, ¿querés tomar la palabra y hacerla en forma directa, quizás? Ahí Silvana de Ayacucho. No, la escribí ahí porque estoy con la nena acá al lado y no quiero... Perfecto, bueno, porque la respuesta va a ser oral, obvio. La respuesta va a ser ahora oral. Sí, no, era más que nada para manifestar que acá en Ayacucho no se, como dijo mi compañera Holly, no está, ni lo ponen en práctica a LESI en las escuelas. Bien. Bien, bueno, si querés leerla, Flavio, la pregunta, perdón, yo pensé que quizás Silvina podía hacerla en particular. No, está muy bien. Tengo una pregunta aquí de Sonia, que pregunta a Silvina o a Pablo, cualquiera de los dos puede contestarla. ¿El grooming va junto a la violencia hacia las mujeres? Pregunta. ¿Y cómo se puede pensar la prevención desde un hogar atravesado de violencia? ¿Silvi o yo? Sí, dale, Pablo. No, es eso, lo que veníamos hablando, que tiene que ver con lo que le pasó a la hija de Silvana, es decir, las intervenciones, no hay de otra. Cuando nos habituamos esto del no hacer, de mirar para otro lado, y nadie exige, a ver, hago un paréntesis en esto, ¿no? Venimos de una ola de crítica al Estado. El Estado parece ser el responsable de todos los malos. Pero cuando las papas queman, al primer lugar a donde vamos a golpear la puerta es al Estado. No hay otra cosa.
Entonces, un Estado se construye, al menos un Estado que garantice derecho a nuestros pequeños y pequeñas, es un Estado que funcione sobre nuestros hombros. Exigirle a los maestros y maestras que intervengan. No puede ser que, y el intervenir no es solo el reto, es la reflexión. No tenés derecho a tocarle la cola a tu compañera porque sea mujer. Digo, eso es un aprendizaje. Y en el mismo sentido, las familias atravesadas por violencia, la familia no es la célula aislada de la sociedad como en algún momento nos querían hacer creer. Esa cosa biologicista de la célula básica. Si la familia está mal, está todo mal lo demás. No. Que haya una familia atravesada por violencia significa que hay un Estado que está mirando para otro lado. Esos niños deben estar en la escuela. ¿Qué estamos haciendo sus maestros? Esa mujer golpeada ha ido al centro de salud. ¿Qué están haciendo esos médicos y esas enfermeras y enfermeros? Esa mujer golpeada ha ido a la comisaría. ¿Qué hizo la comisario a cargo? ¿Qué hizo el agente? Digo, es empezar a pensar, no solo corrernos del lugar de la violencia, del pobrecito, ay sí, pobrecito, mirá lo que les pasa. Y después nos subimos al colectivo y nos vamos a nuestra casa o al auto, lo que sea, y seguimos, acá no pasa nada, ¿no? Digo, las familias atravesadas por violencia es máxime ahí donde debe intervenir el Estado de todas las posibilidades que se tenga. Romper la violencia implica justamente abordar las situaciones que se naturalizan como normales. Para muchos chicos en este país es normal que el papá le pegue a la mamá. Es normal, es natural. ¿Y nadie en la escuela lo vio para empezar a desarmar eso? Bueno, esas son las cuestiones que, por eso insisto, es intervenir y exigir que los adultos seamos responsables de garantizar derechos. La educación sexual integral es una obligación para los docentes y un derecho para los niños. Así de sencillo. Sí, para agregar lo que dice Pablo, el grooming en sí es violencia digital, y si vemos que cómo va atacando en sus diversas facetas, de alguna manera, o fases, lo que es la reputación, la dignidad, y fundamentalmente si son mujeres, son niñas y adolescentes, y que este hecho culmina con la violencia física, la violencia sexual, también está enmarcado obviamente dentro de lo que es la violencia hacia la mujer y la violencia de género. Y también dejarles una inquietud para que ustedes también, esto de interpelarnos, ¿no?, hacia nosotros, y veo puede haber muchos papás o mamás o referentes familiares acá en el conversatorio, una nueva figura que es el sharing. El sharing es una nueva modalidad también en redes sociales, donde los adultos publican fotos, videos de sus hijos, de sus sobrinos. Entonces, les preguntamos a los chicos si ellos quieren que nosotras como adultos subamos esas fotografías, subamos esos videos, que algún día esos niños van a ser jóvenes, van a ser adolescentes, y se van a encontrar con eso. Entonces también esto nos interpela, y también obviamente que los riesgos que son, todo lo que subamos a redes sociales, lo tiene todo el mundo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, y como una manera obviamente de protección a la niñez. Sí, agrego a eso que dice la Sil, de preguntarle justamente con Silvina. Ella está como docente invitada a 2 o 3 grupos de estudiantes, de los cuales yo soy docente, y esto ya hemos naturalizado. Fíjense ahí un buen ejemplo del buen uso de las redes sociales. Por suerte tengo, un excelente grupo de colegas docentes, unas profes fabulosas de música, la profesora Camila Borgetto y Dayana Werman. ¿Qué están haciendo los chicos hoy? Grabándose aquellos que quieren, produciendo música. Y les hemos preguntado a los estudiantes, a ver, ¿querés que te suba a mi Facebook? Y se han generado 2 cosas. La autorización del chico ante su propia producción, que son videos pedagógicos, y el fuerte acompañamiento a su propia subjetividad. De estudiantes que de otro modo muchas veces pasan sus producciones desapercibidas, ahora están en la red social y son valorados por un montón de otra gente. El impacto en la autoestima de esos chicos es invaluable. En su familia,
y mostrar que pese a esta crisis generada por la pandemia, no por la cuarentena, se puede usar la red social desde otro lugar. Que esos chicos se vean de pronto felicitados por la supervisora departamental de escuela, por un funcionario de gobierno, por gente que quizás ni ellos conocen. Bueno, a eso apunta el buen sentido de las redes sociales. A esos chicos les está quedando la idea de que la red social tiene otro sentido. Lo otro está, pero también ellos están pensando construir otra cosa. Y es responsabilidad de los adultos hacerlo. Bueno, perfecto, profesor. Bueno, de mi parte, a ver si porque estoy leyendo al mismo tiempo que estoy hablando. Acá veo una bueno, de Holly, sí. que hay una pregunta que acaba de pasar. No sé si querés hablar, Holly, que te habilitan el micrófono. Holly quiere habilitar el micrófono. Ahí está. Hola, buenas Perfecto. noches. Gracias. Acá hay varios casos que estamos tomando nosotros de nuestro frente y nuestro frente social sobre el maltrato de la niñez. Hay una mamá de que tiene 3 hijos, una nena fue violada, ella supuestamente no sabía, hasta que hicieron las denuncias los terceros, ahora está preso, y ella misma ejerce violencia con los chicos. Fuimos a denunciar acá, a Desarrollo de la Niñez, no toman cartas en el asunto. Hay otra que le sacaron de ellos mismos una parte de la psicología, hizo un informe que la mamá no estaba apta para tenerlos porque andaba en drogas, y se los dieron a la tutela a los abuelos. A los 4 meses fueron las mismas psicólogas, las asistentes sociales, a retirárselo a la abuela y decirle que estaba apta la madre en tenerlos cuando nunca hizo ninguna rehabilitación y ningún tratamiento para poderlo tener, y sigue con la misma vida. Entonces nosotros acá, cuando nos tocan estos casos así, no podemos denunciar en Ayacucho, primero que nos nombran nosotros particularmente, y la familia, la madre o el padre nos terminan amenazando por proteger a los chicos, y Desarrollo Social y lo de la niñez no toman hacen como que no les importa, ponen ciego, no les interesa lo que pasa. Hace 4 días están viviendo chicos que sus padres los abandonaron, allanaron porque había maltrato, donde los tendrían que quitar y no les daban el alimento. Y entonces decimos, ¿cómo podemos ayudar cuando vos querés denunciar y tenés un juez, una fiscal, tenés asistente social, tenés la niñez, y no les importa cuidarlos ni protegerlos, y no toman ninguna carta en el asunto? Se olvidan de que hay chicos que el día de mañana terminan mal porque no tienen quien los cuide, y ellos están decepcionados con los adultos, muy bueno, van a la escuela, no les interesa porque no tiene alguien que los eduque y les enseñe. Entonces a veces tenemos que recurrir a otro lado para ver cómo podemos denunciar, cómo podemos trabajar, cómo podemos ayudar. Es muy complicado acá en Ayacucho, ya pues es un pueblo conservador, el municipio no les interesa, las que están en desarrollo social mucho menos, no hacen asistencia territorial, no tienen corazón, no tienen sentimiento. Yo te había puesto, Pablo, en el chat, el tema del ISIS con la escuela pasa lo mismo, maestros que lo quieren aplicar y los directivos del hospital, perdón, de la escuela, y los directivos no los dejan, se enojan, padres que no entienden lo que es el ISIS se les enojan. Acá estamos medio complicados sobre el tema, por eso nos gusta escuchar para ver cómo podemos nosotros sobrellevar todo esto. No sé, Pablo, Silvina, no sé, ¿alguno puede responderle a Nada, las compañeras? Lo que ya dijimos, más Estado. Y el Estado está compuesto por personas que por supuesto nos equivocamos, porque somos humanos, pero no hay de otra que insistir en que las cosas cambien. No hay de otra. Sonia siempre usa una expresión, que ella no hubiera sido explotada, violentada, y le aconseja a los jóvenes y a las jóvenes: vayan a golpearle la puerta a su intendente, a quien corresponda. Bueno, no digo ir a golpear a nadie, pero ir a exigir derechos. Los adultos tenemos la obligación de trabajar ese. No es un capricho, no es si quiero, no es si hoy me levanto, digo, hay un perfil político de este pueblo que pretende construir una sociedad que al menos sea un poco mejor mañana. Y eso no es un mero capricho.
es una decisión que tomamos todos, que se hagan estos espacios, ayuda a pensarnos. Bueno, insistir. Nosotros en años de trabajar ESI jamás tuvimos, voy a ser breve con una experiencia que ayer anoche hablábamos justamente con Silvina, nos pasó hace un par de años en una localidad acá, vamos con el seminario de ESI y nos recibe una señora muy atildada que estaba inscripta en el seminario, profesora. Yo parado delante de un montón de gente que ni conocía, y lo primero que me despliega esta señora en unas mesas que estaban compartidas, unas mesas grandes, es un montón de folletería espectacular, de papel fotográfico, con mi hijo no te metas, y esto es la ESI, un espanto. Y me dice, esto es la ESI, yo con esto no estoy de acuerdo, por eso vine acá. Ya fue de entrada con pie de guerra, digamos. Después de haber abordado los diseños curriculares de ESI, los contenidos del Estado Nacional Argentino en relación a nuestras infancias y adolescencia, hasta el día de hoy es parte de nuestro entorno. Cuando nos despedimos después de 5 módulos, 10 módulos en realidad, 5 encuentros intensos, el abrazo fue para nuestra compañera Anita Paz Larsen, y gracias por decirme qué era la ESI. Bueno, es eso. Muchas veces desde el desconocimiento se actúa, a cualquiera de nosotros nos pasaría como padre si nos dicen, no, pero les van a pasar videos pornográficos. Cualquiera reaccionaría. Pero si desde la escuela tampoco generamos la alternativa para decir, un taller de sensibilización con los papás, no, mire, se trata de esto. Grooming, prevención del cuidado de abuso, lo vamos a trabajar con este video. Bueno, eso. Pero a eso lo debemos construir. Y lo debe hacer la escuela, lo debe hacer el Estado, lo debemos hacer nosotros. Es así, Patri y compañeras, compañeros. Y en cuanto a los funcionarios públicos que no cumplen sus tareas, como decía Yoli, hay una ley que por incumplimiento de funcionario público hay que denunciarlo, hay que poner en conocimiento y es ir más arriba, si es un fiscal está el procurador más arriba, si es un defensor hay que ir al defensor que está más arriba y así ir exigiendo que para eso están los funcionarios públicos, estamos, para cumplir lo que la sociedad nos va exigiendo y tenemos que estar presentes, y eso también habla del compromiso social que uno también debe asumir, porque podés ser la mejor profesional, porque me ha pasado, pero si no tenés compromiso social, no, de nada te vale ser brillante en cuanto a la profesión. Así es. Tengo una pregunta más de Gabina. Quería hablar Gabina, me parece. Claro, exactamente. Sí, una consulta de Gabina. Sí, puedo hablar. Hola, buenas tardes. Coincido totalmente con lo que dice Pablo y Silvina, y con respecto a lo que dice esta chica Yoli de Ayacucho. Acá en Santa Fe también hay ese rechazo por la ESI, y algunos padres, tal cual cuenta ella, te dicen con mi hijo no te metas, y en realidad los padres tienen que entender que los hijos son de ellos, pero son sujetos de derecho. Y al ser sujetos de derecho, el Estado le va a brindar herramientas en estos casos para que sepan cómo se tienen que comportar los mayores, los padres, y todo lo que pueda llegarles a ellos, tipo abuso, acoso, hasta dónde pueden llegar, porque el día de mañana que les pase algo, esos padres van a ser cómplices de lo que le pasó. Entonces, los padres van a tener que entender de una vez por todas que la ESI es necesaria y tiene que hacerse, primero porque es una ley, y segundo, porque se está cuidando por todo lo que está pasando con los chicos. Y tal cual dice Pablo, por ahí decimos que el Estado no interviene, pero en este caso está interviniendo con la ESI y muchos se resisten, y son los padres los que se resisten. Entonces vamos a tener que tener una doble tarea de hacerles entender a los padres por qué es importante la ESI.
y es bienvenida y hace rato que la tendríamos que haber aplicado. Y me alegra que esté en la curricular y me alegra de que se pongan muchas cosas desde el jardín de infante hasta la universidad. Felicitaciones por la charla y bueno, ojalá podamos aplicarla en todas las escuelas. Gracias. Bueno, no sé ya si queda alguna pregunta, Flavio, para que vaya cerrando. Vamos cerrando. No, en este momento no, están No, hechas las no. preguntas. Sí, bueno, por mi parte, saludar a los profesores, agradecerles todo este tiempo, todos estos ciclos, todas estas charlas que han sido, la verdad, aprender un montón y un lujo para nosotros, ¿no? Saludarlos, mandarles un abrazo desde aquí y bueno, cerrá vos, Patri. Bueno, yo también, ¿no? Agradecerles muchísimo, la verdad que ha sido un ciclo de conversatorios muy productivo, muy rico, con mucho aprendizaje, que ha movilizado un montón de cuestiones que podemos seguir tratando. Eso significa que seguramente vamos a abusar de su generosidad y los vamos a invitar a otros conversatorios, Pablo, Silvina, Sonia Grosa, porque realmente creo que hay mucho todavía que hablar y surgen, y seguramente yo ahora corte acá y me van a venir un montón de preguntas y de temas a tratar. Así que bueno, seguramente los vamos a invitar para algún otro conversatorio, de alguna charla sobre todos estos temas que ustedes manejan también. Así que desde ya, Silvina, Pablo, Sonia que está ahí, todos los compañeros que participaron, muchísimas gracias. El próximo viernes, para comentarles, vamos a tener a la ONG Malditas Picadas. Malditas Picadas es una ONG que nace a partir del asesinato, porque mataron en un accidente de tránsito a Matías Cardoso. Ahí se genera esta ONG, se crea esta ONG que se llama Malditas Picadas, que da asistencia a familiares víctimas de accidentes de tránsito. El caso propiamente dicho que generó esta ONG de Matías Pato Cardoso sentó precedentes dentro de lo que es la sentencia por delitos de tránsito. Así que bueno, vamos a hacer una charla con esta